Le cuento que hay una imagen parecida, así como la que pues, estábamos viendo a usted allá sirviendo el tinto. Fue quizás lo más emblemático que hubo en la Torre de Londres, obviamente cambiando pues la vestimenta que usted tiene, porque obviamente que tenía la vestimenta, la usanza del siglo XVI. Pero habitualmente se le veía en una esquina de uno de los corredores, inclinado, haciendo una determinada tarea. Y cuando se llegaba hasta allá, se suponía que era uno de los guardas. Porque recuerde que en Inglaterra, inclusive, todo lo que tiene que ver con la reina, todavía usan esos trajes antiguos, esos uniformes antiguos, para contemplar todo el ceremonial que es una tradición. Entonces habitualmente lo confundían con un guarda que estaba allá en esa esquina. Y llegaban hasta la esquina y no había absolutamente nada. Vaya. Bueno, pues ahora que hay medios, ¿no? Y ahora que hay posibilidades de grabar y de filmar, pues ya hemos visto, por ejemplo, figuras que aparecen en una película. Yo he visto por ahí 2 películas que tienen figuras que no estaban en ningún libreto, que no estaban en ningún elenco, ningún rol, y sin embargo aparecen ahí. Bueno. Acuérdese, ¿cómo es que llama la película, hombre? Es con este mismo, no me acuerdo. Con el de Magnum. El de Magnum, exactamente. Sí, se llama Alzheimer. Magnum Alzheimer. Sí. Sí, el apellido. Sí. Que es 2 hombres y un bebé, algo así. Sí, señor, la película. exacto. Que detrás de una cortina aparecía una figura que inclusive después de analizarla se suponía que era un muchacho que padecía síndrome de Down, que había muerto y aparecía tras la cortina. Ajá. Obviamente que sobre eso se discutió muchísimo, pero se quedó en eso, pero mire, hay muchas películas en las que se han dado fenómenos como de este tipo, de esta naturaleza, y yo recuerdo que, si no estoy mal, creo que es Poltergeist, creo que se llama la película. Pues eso quiere decir espíritu burlón, ¿no? En alemán, ¿cierto? En alemán, sí. Y ahí viene ese término. Resulta que en esta película, varios de los protagonistas, ¿se acuerda de la película, cierto? Sí. Que aparece una niña que se la traga la pantalla del televisor, y traen una medium que es como medio enanita, una señora ya entrada en años, que es la que entra a luchar con esas fuerzas que hay ahí. Y cuentan que en esa película, varios poltergeists, de esa película, varios de los actores murieron, incluida la niña que murió al parecer de una enfermedad muy extraña. No se pudo determinar en qué consistía esta enfermedad. Y no solamente eso, sino que algunos de los que habían trabajado atrás, es decir, productores, camarógrafos y demás, parece que también sufrieron como una suerte parecida. Y uno de ellos también creo que terminó suicidándose. Pero esto como que no es nada nuevo en las películas. Hay una película, usted que fue hincha del Duque, pues del Duke. De John Wayne. De John Wayne. Sí. Mencióneme películas de él. No, pues al sur del Río Grande. Sur del Río Grande. Todas son películas del oeste, pues. Bueno, hubo una película. ¿Usted recuerda que él hizo una versión, si no estoy mal, de Atila o de Gengis Khan? Creo que no, sí, ¿cierto? No, a ver, la de Atila la hizo Jack Palance. Esa fue la famosa que nosotros conocimos. Y una que hizo Jules Briner hizo Taras Bulba. Sí. Pero otra creo que se refería a Gengis Khan. Lo cierto de todo este cuento es que esa película la filmaron en el desierto de Nevada, o donde habían hecho imitando el desierto de Gobi, pues mejor dicho. Sí, algo así. Si no estoy mal, pudo ser también que la filmaron en las cercanías de Alamogordo, en Nuevo México, que fue donde se desarrolló toda la operación Manhattan con lo de las bombas atómicas. Se hizo el experimento ahí, se ensayó la bomba atómica. Se explotó una bomba el 16 de julio de 1945, la primera que se explotó antes de la de Hiroshima. Resulta que cuando terminó esa película, se empezaron a morir los actores, productores, un montón de personas empezaron a morirse de quienes habían participado ahí. Se habló de una maldición, y al parecer en esa película contrajo cáncer el Duke. Acuerde que el Duke murió de cáncer. También se habla de Paul Newman, ¿no?
Pero Paul Newman y Steve McQueen sí fue más por el uso de los trajes de asbesto. De asbesto, sí, ellos eran automovilistas. Pero no, a Paul Newman creo que lo tienen en esa lista de los que estuvieron por allá en Alamogordo. Sí. Por la radiación, ¿no? La radiación que había quedado, imagínense una bomba bien sucia, ¿no? Porque era la primera bomba atómica pues que se explotaba. No tenía ningún control, todas esas, bueno, eso lo dirán los físicos, pues yo no sé cómo se manifiesta esto, o cómo queda, pero eso debe impregnar todo lo que hay en los alrededores, obvio, y ahí se queda. Obvio. Además se dice que una radiación pues dura más de 5.000 años, ¿no? Por eso el problema de los satélites que tenían combustible nuclear, que se volvían un peligro pues allá en el espacio, ¿no? Claro. ¿Se acuerda ese que cayó por allá en Australia? Skylab. El Skylab. Lo tuvieron que ir a buscar, pues ellos lo buscaron por todo el mundo. Porque como dejó pedazos por allá en el Ártico, en el Polo Norte y todo eso, había que recoger hasta las laticas más pequeñas. Claro. Y parece que a la postre, realmente eso fue lo que le ocurrió a quienes participaron en esa producción y que se dijo que había una maldición ahí. Vieron la radiación. Sí, que los haya matado la radiación. Lo de las películas a mí no me parece, es decir, es un fenómeno muy extraño. Pero ya por la tradición que conocemos, algunas películas, regularmente las que tienen que ver con temas religiosos y habitualmente satánicos, regularmente después de la filmación de esas películas emergen un montón de rumores, en el sentido de que mueren los protagonistas, ocurre algo extraño. Se supone que hay una maldición, existe una maldición ahí. Pues yo no sé qué tan cierto puede ser eso, pero con esto lo que le quiero contar es que nos guste o no nos guste, hay fenómenos que si bien es cierto no nos podemos explicar, por el hecho de que no podamos explicarlos no significa que no sucedan. Sí, en eso hay mucho que decir alrededor de todo esto y pues desde que se creó, digamos, lo que es, digamos, la ficción científica, en donde ya eso es un producto de la revolución industrial, ¿no? Cuando ya aparecen máquinas, ya aparecen aparatos, ¿no? Aparece la electricidad, por ejemplo, entonces aparecen monstruos como Frankenstein, ¿no? Que ya es un injerto ahí de una cantidad de cosas, ¿no? Y que los van juntando. Mary Shelley. Y precisamente la esposa de un gran poeta, ¿no? De Percy Bysshe Shelley. Sí, ya la autora. Y entonces los van juntando y le meten una descarga eléctrica y bueno, imagínese usted, por ejemplo, en ese tiempo, lo que podría significar una descarga eléctrica. Pero lo interesante hoy en día es radiaciones y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo interesante de esto, Juan, es el hecho de que ella de una manera muy futurista vislumbró que a partir de la electricidad se generaba el fenómeno de la vida, y que eso fue lo que se corroboró posteriormente. Esos experimentos físicos con la electricidad son muy antiguos, pues, ¿no? Lo que con la electricidad estática. Y que se sabe ya, los científicos han demostrado que cuando surgió la vida en el planeta Tierra fue porque se dieron las condiciones específicas en donde un caldo primigenio lleno de fue bombardeado por rayos, tormentas eléctricas, y ahí surgió la vida. Entonces mire que ella tiene la capacidad para vislumbrar lo que posteriormente se corroboró científicamente que era cierto, ¿no? Y hay un experimento pues que hasta nosotros nos lo enseñan en física, me recuerdo por ahí en bachillerato cuando estudiaba en el Colegio San José de Marinilla, que era coger una anca de rana y aplicarle electricidad, entonces el anca se estira y se contrae. Verdugo. Sí, claro, pero yo qué culpa tengo, hombre, por Dios, hombre, ya ves todo en aras de la ciencia. Todo eso lo vas a tener que confesar. Es que te va a poner una corrientacita ahí por ahí, a ver si te estiras a pata, hombre. Ay, te vas a condenar. Bueno, de todas maneras, eso va a la par con el descubrimiento científico. Y a medida que aparece un descubrimiento, pues aparecen los monstruos que produce el descubrimiento. Mire, por ejemplo, en la revolución industrial, uno de las fantasías, de las utopías que tenían los que pertenecían a esa época, pues, ¿no? Que estamos hablando de no muy lejos, ¿no? Querían inventarse una máquina que hablara. Y entonces reprodujeron a un hombre con todas sus características, pues con una mandíbula móvil, así como el muñeco del ventrílocuo, y también empezaron a movilizar y a darle movimiento a los miembros, a la cabeza, etcétera.
le insuflaban aire por detrás y a pesar de que tenía reproducidos los músculos del aparato fonatorio, cuando movían eso no articulaba nada. Eso no articulaba nada. ¿Por qué razón? Pues hombre, porque eso es un problema neurolingüístico, es un problema en donde es el cerebro el que manda el mensaje, el cerebro el que manda la orden, y todos los actos comunicativos están controlados por el cerebro. Por ejemplo, si usted va a hablar, hay un centro cerebral para eso. Si va a cantar, hay otro. Yo por eso le recomiendo mucho a los tartamudos, esos que gaguean escribiendo popo, que en vez de hablar, que canten. Porque yo conozco cantantes gagos que no se equivocan nunca. Sí. Y hay un ejemplo pues claro que es evidente, y es el del gran Caruso, el mayor cantante que ha dado la historia, que era gago, pero gago. Oye, ese sí era que ni siquiera podía decir popo. Y cuando estaba cantando era otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Volvieron al fraude y a la trampa. Se llevaban la máquina parlante, ¿no? La última novedad. Y metían un enano. Ahí adentro. Y ese sí les contestaba todo, ¿no? Se les decía lo que fuera, ¿no? Tenía vida propia. No había ningún problema. Tenía vida propia el muñeco. Sí. Óigame, lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que es supremamente escéptica. Y asumimos entonces, y eso es producto también de la evolución científica, particularmente en el siglo XIX, que todo aquello que no se puede medir, que no se puede pesar, que no se puede tocar, entonces supuestamente no existe. Y esa lógica científica ha dado al traste con esa otra capacidad que tiene el individuo para percibir extrasensorialmente fenómenos que, si bien es cierto, las leyes naturales no los pueden explicar, no menos cierto es que por esa misma circunstancia tenga que negarse que no existen. Que existen. Una cosa es que uno lo acepte, otra cosa es que sea escéptico frente a cualquier fenómeno de...